¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida un día más a nuestra sección en nuestro canal de YouTube, Que tu alimento sea tu medicina. Hoy abrimos una nueva sección dentro de la sección. Pero antes quiero recordarte que tienes aquí abajo, en esta web que te dejo aquí, cursos sobre alimentación y suplementos en diferentes dolencias. En nuestra web está, ¿vale? Puedes entrar ahí y ver cuál de todos ellos es el que mejor se adapta a ti y aprender cómo alimentarte en estas cosas que te están ocurriendo. ¿Por qué abro esta nueva sección en la sección que ya teníamos? Bueno, porque creo que es muy importante que conozcamos nuestro organismo y cómo funciona para ver qué nos ocurre, para saber escucharle, para poder también responder a aquello que nos está pasando antes de que sea demasiado tarde. Además, también para que sea una ayuda para no depender tanto de la medicina y solo ir al médico cuando realmente sea indispensable. Pero para eso tenemos que saber qué nos está pasando y para eso tenemos que aprender a escuchar a nuestro cuerpo. Cuando trabajaba en una fundación hace ya muchísimos años, teníamos dentro de las formaciones que dábamos, teníamos uno de nuestros cursos más importantes, una clase de anatomía que a veces era impartida por una cirujana que colaboraba con nosotros. Un día hablando con ella, me comentaba que se daba cuenta que los jóvenes, y yo añado, y los no tan jóvenes, conocían mucho mejor su teléfono móvil y el funcionamiento de su teléfono móvil internamente y sobre todo de las apps y cómo hackearlas incluso para que hicieran lo que ellos querían, ¿no? Que su propio organismo. Sabían esto sobre su teléfono móvil y sin embargo no sabían distinguir dónde estaba su hígado, su propio páncreas o su estómago, ¿no? Es un poco, no sé, para mí era un poco llamativo todo esto. Como una de las asignaturas preferidas por mí en mi diplomatura de naturopatía fue la anatomía y la fisiología, para mí me parece maravilloso saber cómo funciona el cuerpo humano, el organismo y cómo las sinergias que ocurren entre cada órgano y cada sistema para que sin que tú apenas te des cuenta, cada día ocurra el milagro de la vida que hay en ti, pues hoy inicio esta sección para poder mostrarte y enseñarte a conocer tu cuerpo y cómo funciona, tan bien como conocemos el funcionamiento de nuestro teléfono móvil, por ejemplo. Además, voy a añadir, como vas a ver o ya estás viendo, diferentes secuencias numéricas correspondientes a esos sistemas y esos órganos con los que vamos a trabajar para complementarlos y que sean una ayuda para mejorar la salud de esos órganos o esos sistemas. Así que de manera muy básica, no pretendo aquí dar clases de medicina, pero sí que aprendas, como digo, básicamente qué órganos son los más importantes, aunque todos son importantes realmente, ¿no? Pero cuáles son los principales y sus funciones. Y cada 2 semanas veremos un sistema diferente y cómo funciona en nuestro organismo, qué procesos y funciones hacen, etcétera, todo esto, ¿no? Que espero que te gusten y que te sean didácticos, que te ayuden a conocerte un poquito mejor y a descubrir cuando tu cuerpo te está mandando señales de que algo no va bien, de que tienes que hacerle caso. Y bueno, como esta sección en general habla sobre alimentación, creo que el sistema digestivo es el mejor y el más apropiado para empezar y vamos a comenzar con él. Además, un sabio griego dijo una vez que todas las enfermedades comenzaban en el intestino. Así que, si te parece, vamos a averiguar si esto es cierto, ¿vale? Venga, vamos allá. Bien, pues
Vamos a comenzar, como hemos dicho, por el sistema digestivo. Vamos a aprender cuál es su función principal. Y es que el sistema digestivo es un conjunto de órganos situados uno a continuación del otro, como puedes ver en la imagen, en forma de tubo. Estos órganos están encargados del proceso de la digestión y cada parte tiene una forma y función diferente, como ahora vamos a ver. El aparato digestivo o sistema digestivo comienza en la boca y termina en el ano. El sistema digestivo tiene por función transformar los alimentos hasta convertirlos en nutrientes. Los nutrientes son diminutas partículas de sustancias absorbidas y utilizadas en tus células, en las células de tu cuerpo, para que el organismo las aproveche y podamos desarrollarnos sanos y que nuestro cuerpo funcione correctamente. Por eso debemos aportarle los nutrientes en sus cantidades y proporciones adecuadas, ¿de acuerdo? Así, las funciones que realiza el sistema digestivo pueden ser las siguientes: transportar los alimentos por tu organismo a todas las células, segregar los jugos digestivos para desmenuzar esos alimentos que les has dado, que le estás dando a tu cuerpo, y convertirlos en las partículas más pequeñas posibles, para que otra función importante es absorber los nutrientes de esos alimentos. Pero tienes que desmenuzarlos, convertirlos en las partículas mínimas para que tu propio cuerpo pueda asimilarlos y trabajar con ellos. Y luego, la última función es eliminar los desechos, es decir, sacar del cuerpo las sustancias que ya no necesita. Bien, ¿y cómo funciona el sistema digestivo? El cuerpo humano no es una máquina, como solía explicarse antiguamente, sino un conjunto de sistemas o estructuras relacionadas entre sí, que realizan funciones sinérgicamente. En nuestro cuerpo son tan importantes las relaciones entre los órganos como los órganos en sí. Es decir, a través del sistema digestivo nutrimos el cuerpo, pero no es la única forma de nutrirlo. Así que tenemos, digamos, el sistema digestivo que está dentro de lo que se llama el llamado sistemas de nutrición. Generalmente asociamos la nutrición con todo aquello que ingerimos o comemos, pero no solo nos nutrimos de alimentos, sino que hay muchas otras cosas con las que nutrirnos. Así, por ejemplo, tenemos que entender que hay 4 sistemas dentro del sistema de nutrición. Hay 4 sistemas y cada uno de ellos aporta los nutrientes necesarios para tener un organismo sano. Y los sistemas que componen el llamado sistema de nutrición son el sistema digestivo, que es el que estamos hablando, el sistema respiratorio, el sistema circulatorio y los sistemas excretores. A medida que la sangre circula por todo nuestro organismo, también nos vamos nutriendo. El sistema circulatorio, mediante la sangre, transporta los nutrientes y el oxígeno que aporta al sistema digestivo y al sistema respiratorio, distribuyéndolos por todo tu cuerpo para su utilización. Así, la respiración interviene en la oxigenación de todos los tejidos y las células, y aquello que ya no va a usar va a ser descartado por el sistema excretor. Así, el sistema digestivo incorpora los alimentos, los transporta durante el proceso de la digestión, y este no solo consiste
el proceso de la digestión no solo consiste en machacar y desmenuzar la comida, sino en un proceso de simplificación de los alimentos en partículas más sencillas, por ejemplo, transformar la proteína en aminoácidos, para que tu cuerpo lo pueda utilizar. Así, las pequeñas partículas pasan a la sangre, donde el sistema circulatorio las va a distribuir correctamente a todas las células y van a ser aprovechados estos nutrientes, ¿vale? ¿Y cuáles son las funciones de los órganos del sistema digestivo? Los órganos del sistema digestivo comparten una misma función, que es transformar los alimentos, como ya hablábamos antes. ¿Para qué? Para que puedan ser absorbidos, para que se puedan absorber. Y está formado el sistema digestivo, como hemos dicho antes, por diferentes órganos que van desde la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado, donde los nutrientes ya son muy minimizados, ¿vale? Y pueden atravesar sus paredes. ¿Te suena aquello de la permeabilidad del intestino? Bien, pues pasan a través del intestino delgado a la sangre, que los va a transportar a todas las células. Y aquello que no es absorbido, aquello que no es necesario en el intestino delgado, porque ya no sirve, porque ya está descartado, debe pasar al intestino grueso para salir del organismo a través del ano. Cuando existe la permeabilidad intestinal que te comentaba, lo que ocurre es que estas partículas más grandes también, que deberían ser eliminadas, también van a pasar al torrente sanguíneo y permanecen en el organismo más tiempo del necesario y del deseado, provocando diferentes tipos de enfermedades. Además, relacionadas con el sistema digestivo, sin ser propiamente el sistema digestivo, existen lo que llamamos glándulas anexas. ¿Y estas cuáles son y para qué sirven? Pues son las glándulas salivares, por ejemplo, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. Durante la digestión, la comida pasa por los órganos del tubo digestivo, ¿vale? Estos que hemos comentado antes. Pero no pasan por las glándulas anexas. Lo que estas glándulas hacen es producir jugos y secreciones que van a ser vertidos al intestino delgado a través de diferentes conductos para así intervenir en la digestión. Cada órgano del sistema digestivo tiene una función y una forma diferente. Y esto es lo que vamos a ver ahora. Vamos a comenzar por la boca. Bien, la boca es la cavidad por la que ingresan los alimentos y bebidas. Aquí se alojan los dientes y la lengua. Los dientes son los encargados de la masticación, cuya finalidad es triturar los alimentos para que pasen por la faringe y el esófago hacia el estómago. La lengua es un músculo con gran cantidad de papilas gustativas que contribuye a la masticación y mezcla los alimentos, facilitando su tránsito hacia el esófago. En la masticación participan, como hemos comentado antes, las glándulas salivales. La saliva actúa como lubricante y es muy necesaria. Hay una serie de enzimas que se dan a través de la saliva para que el proceso de digestión, que ya está comenzando en la boca, se dé de una manera más adecuada. Por eso es tan importante masticar de manera correcta y durante el tiempo suficiente. El siguiente órgano del que vamos a hablar es la faringe. La faringe está detrás de la boca, tiene forma de tubo, ayuda a respirar, está aquí situada en el cuello y conecta la nariz y la boca con la tráquea y con el esófago, respectivamente. Por ella pasan tanto el aire como los alimentos. Forma parte de ambos sistemas, del digestivo y del respiratorio. Por medio de una tapa que se llama epiglotis, permite que el bolo alimenticio, es decir, el alimento que ya ha sido masticado y está mezclado por la lengua y la saliva,
bolo alimenticio pase, no se vaya hacia las vías respiratorias, sino que pase hacia el esófago. Cuando la epiglotis se cierra, tragas la comida y va al esófago. Y el esófago es un conducto que mide alrededor de 25 a 30 centímetros y que comunica la faringe con el estómago. Su función es conducir los alimentos desde la faringe hacia el estómago. Y vamos ahora a hablar del estómago. Bien, el estómago es el más conocido de los órganos del sistema digestivo y probablemente todo el mundo o casi todo el mundo sepa dónde está su estómago. Casi todo el mundo. Bien, es un órgano en forma de bolsa alargada, muy flexible, cuyo tamaño se amolda al volumen de su contenido. Es decir, cuanto más comes, más se expande, cuanto menos comes, más se encoge. Y las partes del estómago son el cardias, que es la apertura que lo comunica con el esófago. Cuando llega el bolo alimenticio, el cardias se abre y entra el alimento en el estómago. Es por ahí por donde entra el alimento, por el cardias, hacia dentro del estómago. Se llama esfínter esofágico. Otra parte es el fundus, fondo, que está al lado del cardias y es donde se produce el ácido y la pepsina, una enzima digestiva del jugo gástrico que ayuda a la digestión de los alimentos. El estómago en sí tiene dos partes, el cuerpo gástrico en la parte media y el antro en la parte inferior del estómago, abajo, donde se mezclan los alimentos con el jugo gástrico. Y luego está el píloro. El píloro es la abertura de salida que conduce al intestino, es decir, cuando ya el alimento está procesado en el estómago, se abre el píloro y pasa hacia el intestino delgado, es decir, es una válvula que controla el vaciado del estómago hacia el intestino delgado. El estómago, por decirlo así, de manera resumida, recibe el bolo alimenticio, produce jugos gástricos que contienen enzimas digestivas, efectúa los movimientos necesarios, es decir, bate los alimentos como una lavadora o una batidora, se mezcla con los jugos gástricos y después pasa al intestino delgado. En el intestino delgado se producen otra serie de procesos muy importantes. El intestino humano, el intestino delgado humano, mide entre 3 y 8 metros. Pero debido a los pliegues y vellosidades que tiene, se llaman así, son como pelitos que hay dentro del intestino, la superficie de absorción de nutrientes puede igualarse a equivaldría a como si midiera 200 metros, más o menos. Su función principal es incorporar los nutrientes al organismo a través de la sangre y se divide en tres partes, el duodeno, el yeyuno y el ileón. El duodeno está en la parte principal, la parte más cercana al estómago. La siguiente parte sería el yeyuno y la última parte, la que comunica con el intestino grueso, se llama ileón. Aquí estas vellosidades son, digamos, las que atrapan los nutrientes, por decirlo así, los deshacen, y los que no son lo suficientemente pequeños, que no pueden atravesar las paredes intestinales hacia la sangre para que sean aprovechados por el organismo, los sigue llevando a través de de esos 8 metros hasta el intestino grueso para desecharlos. Lo que sí vale, los nutrientes que sí valen, que le valen al organismo, que son muy pequeños, son los que se absorben a través de las paredes del intestino y pasan, como digo, a la sangre. Cuando hay esta permeabilidad en el intestino delgado, ya sea porque tienes una determinada enfermedad intestinal o porque tu intestino ha sido, digamos, muy maltratado por medicamentos o por alimentos no adecuados, entonces se producen
y por otros muchos motivos, se producen como una porosidad en el intestino, es decir, es como si los poros de tu intestino, esas vellosidades, se separasen más de lo que deben y dejan pasar partículas de alimentos mayores de las deseadas y provocan, como digo, determinadas enfermedades en todo tu organismo. Después de que el alimento ha sido procesado y absorbido también en el intestino delgado, a través del ileón, llega al que conecta con el ciego y con donde está el apéndice, llegan al intestino grueso y ahí, a través del colon ascendente, transverso y descendente, como ves en el dibujo, en realidad hay un proceso de empuje de todo eso que ya no necesitamos hasta que sale por el recto y el ano, fuera todo lo que no necesitamos fuera del intestino, fuera del organismo. Pero también en el intestino grueso se producen algunos procesos de absorción de determinadas vitaminas que se absorben en esta última parte del intestino delgado y la primera parte del intestino grueso, en el colon transverso, en el colon ascendente, disculpad. El intestino grueso, digamos, es la vía de salida de sustancias que no han sido asimiladas, son lo que denominamos desechos, y, como digo, está formado por el ciego. Es la primera parte, la que está conectada al intestino delgado, el colon, que tiene 3 partes, ascendente, transverso y descendente, como ves en el dibujo, el recto y el ano. Esas son las partes del intestino grueso. Bien, vamos a hablar ahora de las glándulas anexas y su importancia, ¿vale? Dijimos que eran las glándulas salivares, que ya hemos hablado de su función, que junto con la lengua es mezclar el alimento y producir una serie de enzimas que van a ayudar al proceso de la digestión, es decir, la digestión ya está empezando en la boca cuando se está mezclando toda esa saliva con el bolo alimenticio, pero también el hígado. El hígado, ¿cuál es su función? ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues el hígado es la glándula más grande de todo nuestro cuerpo, ¿vale? Y su función es elaborar la bilis que se va a almacenar en la vesícula biliar. La bilis es vertida al tubo digestivo en el duodeno, ¿vale? Para ayudar a digerir las grasas. Es decir, cuando tú ingieres comida que tiene grasa, que parte de ese alimento es grasa, tu estómago necesita una ayuda particular, tu sistema digestivo, no solo tu estómago, necesita una ayuda muy concreta para disolver esas grasas, para poder absorber la parte que realmente tu cuerpo necesita, ¿vale? Y esto lo hace el hígado junto con la vesícula biliar para, como digo, disolver y digerir esas grasas. Después tenemos el páncreas. El páncreas es una glándula que tiene la función de secretar la hormona insulina. La insulina controla la cantidad de azúcar, la cantidad de glucosa que circula en nuestra sangre. Los diferentes tipos de diabetes se dan debido a una disfuncionalidad de esta glándula. No siempre tienen que ver solamente con la insulina, los diferentes tipos de diabetes, pero sí que tienen que ver con la disfuncionalidad del páncreas, ¿de acuerdo? Así como hemos visto, ahora vamos a seguir hablando, pero el proceso de digestión no es algo mecánico, sino que hay transformaciones químicas debido a estas secreciones también químicas por acción de los jugos digestivos sobre los alimentos y estas secreciones que las glándulas anexas, la saliva, la bilis y la insulina, llevan a los alimentos que ingerimos y a los nutrientes en los que están siendo descompuestos. Pero, ¿a dónde llegan los alimentos que comes, que el proceso de digestión ha desmenuzado y que se han absorbido a través del intestino delgado, y las que no
ya sabemos, las que no nos sirven van al intestino grueso y en el proceso se desechan, pero las que sí, ¿dónde van? Esos nutrientes que hemos absorbido, ¿dónde van? Bueno, pues van a las células de todo tu cuerpo, que se van recambiando constantemente. Los alimentos se van transformando durante el proceso de digestión, como hemos visto, hasta convertir esos alimentos en nutrientes, y los nutrientes se van convirtiendo en energía. Los seres humanos obtienen esta energía, nosotros y los animales también obtenemos la energía contenida en los alimentos para realizar las actividades diarias, a la vez que se desarrolla nuestro cuerpo, que crecemos, que nos crece el pelo, las uñas, etcétera, etcétera. Así, ya sabes, con todo esto ya sabes un poquito más sobre tu sistema digestivo y cómo funciona y la importancia de alimentarse correctamente para no sufrir enfermedades o dolencias de todo tipo que pueden darse en cualquier momento y en cualquier situación debido a una mala alimentación o a un mal proceso digestivo. Y no son no son enfermedades solamente relacionadas con la alimentación y el sistema digestivo, sino que, como te decía antes, si se provoca esta mala absorción o esta excesiva absorción de cosas o de nutrientes o de desechos que deberían irse fuera del organismo, pero al no tener un buen sistema digestivo, un sistema digestivo saludable, pasan al torrente sanguíneo, esas toxinas, todo esos elementos de desecho que no necesitamos, van a adherirse a diferentes órganos y provocar enfermedades a veces leves y a veces muy graves. Así que, bueno, pues hasta aquí es todo lo que te quería contar en este primer vídeo sobre las funciones de nuestro cuerpo, en este caso el sistema digestivo. Espero que te haya gustado, que además hayas aprovechado todas las secuencias numéricas del Dr. Grabovoi que te he ido dejando en cada apartado para que puedas utilizarlas si tienes alguna dolencia digestiva o en alguno de los órganos del sistema digestivo. Y esperando que te haya gustado, que te haya servido, que te haya abierto el gusanillo para aprender más todavía sobre estos órganos y este sistema, me despido hasta la semana que viene. ¡Chao!